Matemáticas 2, geometría. Unidad 2, triángulos. Secuencia 3, triángulos semejantes. Los triángulos semejantes son semejantes y tienen la misma forma pero no el mismo tamaño. Los lados homólogos son aquellos cuyos ángulos adyacentes son iguales. A con A', B con B' y C con C'. Este es el lado A, este es el lado B, este es el lado C, este es el lado A', C' y B'. Para indicar que dos triángulos son semejantes, se escribe el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C', donde este símbolo se lee como semejante. Propiedades fundamentales. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, o dos triángulos son semejantes si la razón de cada par de lados homólogos es constante, es decir, si sus lados respectivamente son proporcionales. Aquí hay una diferencia con respecto a los triángulos congruentes. Se decía que los triángulos son congruentes si sus ángulos y sus lados eran iguales. Aquí para definir los triángulos semejantes, los ángulos son iguales, pero sus lados no son iguales, sus lados son proporcionales. Como podemos observar aquí en esta figura, los ángulos de ambos triángulos son iguales, pero los lados no son iguales, son proporcionales. Es decir, si tú divides A entre A', va a resultar exactamente igual a dividir B entre B', que es lo mismo que C entre C'. A eso se refiere con la palabra proporcional. Para determinar o saber si dos triángulos son semejantes, también hay tres teoremas. Se dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos homólogos. Si los ángulos homólogos son iguales, de dos ángulos homólogos son iguales, si este es igual que este y este que es recto es igual que este, entonces los triángulos son semejantes. El tercer triángulo, al ser esos dos iguales, por default el tercer ángulo es igual también. El teorema 2 se dice que dos triángulos son semejantes y sus tres lados son proporcionales. Y el tercer teorema nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Ejemplo 1. Aquí, en este caso, se nos está diciendo que estos dos triángulos son semejantes, por lo que tengo que encontrar los valores de B y de C, de B y de C. Bien, vamos a establecer la proporcionalidad entre los lados. Siempre debe ser en un mismo sentido. Yo puedo decir que 9 es a 3, 9 es a 3, como o igual B es a 4, como C es a 5. Esta es la proporcionalidad. Siempre es importante empezar con dos lados homólogos conocidos. También pudiera ser en un sentido inverso. Yo pudiera haber planteado 3 es a 9, como 5 es a C, como 4 es a B. Esa es otra forma correcta de plantear la proporcionalidad. Pero son dos formas diferentes. Lo que no es correcto es decir, por ejemplo, 9 es a 3 como 5 es a C. Ese es el error más común cuando se establece la proporcionalidad. Siempre debe de ser en un mismo sentido. 9 es a 3 como C es a 5. No se vale decir, te vuelvo a repetir, 9 es a 3 como 4 es a B. Ese es un error. 9 es a 3 como B es a 4. Aclarando esto,
vamos a tomar dos proporciones, por ejemplo 9 es a 3 como b es a 4, planteo esta ecuación, esta es la proporcionalidad, planteo la ecuación y cuando tengo dos fracciones igualadas, por propiedad de la división, yo voy a multiplicar de manera cruzada solamente cuando tengo dos fracciones igualadas. Entonces yo puedo poner aquí 3b es igual a 36, multiplico de manera cruzada, por transposición del factor b va a ser igual a 12. Establezco la otra ecuación con la proporción 9 es a 3 como c es a 5. Por producto cruzado nuevamente tengo que 3c va a ser igual a 9 por 5 que es 45. Por transposición de factor c va a ser igual a 15. Y estas son las soluciones. B es igual a 12 y c es igual a 15. Estos triángulos son semejantes. De aquí me está pidiendo encontrar el valor de b'. Y el otro lado que desconozco del triángulo es el de C. Voy a empezar a establecer la proporcionalidad diciendo con dos lados homólogos conocidos, que son los de A. 12 es a 4, como 24 es a B', como C es a 6. Con esta proporcionalidad planteo la ecuación 12 es a 4 como 24 es a B'. Por producto cruzado, 12b' va a ser igual a 4 por 24. Por transposición de factor, b' va a ser igual a 4 por 24 entre 12. 24 entre 12 es 2 por 8. 2 por 4 es 8. Otra forma de resolverlo es multiplicando 4 por 24, que es 96 entre 12, 8. Con esta misma proporción yo establezco la ecuación de 12 es a 4 como C es a 6. Hago el producto cruzado nuevamente. Pongo 4C es igual a 12 por 6. Por transposición de factor, despejo a C. De esta multiplicación y división, 12 entre 4 es 3 por 8, 18. 6 por 12 es 72. 72 entre 4 va a ser igual a 18. Estos son los ejercicios que corresponden a este tema y aquí están sus soluciones.